momento de hablar de la crisis que ocurre en el Poder Judicial. Es una gran crisis. Ahora, yo creo que este es simplemente, lo decíamos ayer, una punta del iceberg de todo lo que se esconde en el Poder Judicial, donde pasan demasiadas cosas. En la Corte de Apelaciones de Rancagua todo esto se supo, señores auditores. A ver, esto era Vox Populi, eso es lo primero. Vox Populi de la intervención política, Vox Populi de que los cargos siempre se debían a favores políticos y Vox Populi de que se hacían favores. Todos lo sabían. Pero ¿por qué se descubrió? Casualmente, como ocurre con tantas de estas cosas, una casualidad. Así fue en el caso del financiamiento de la política por parte de los empresarios, fue una casualidad. Todo esto es casual. Lo primero que podríamos decir es cómo fallan las instituciones. Porque resulta que, por ejemplo, en el financiamiento ilegal de la política falló el Servicio de Impuestos Internos, que nunca descubrió ni siquiera una factura o boleta falsa. Nunca, nada, de grandes empresas. Cómo fallan las instituciones fiscalizadoras. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cómo falló la Contraloría, en forma grotesca, digámoslo. Cómo fallan las instituciones. En el caso de los tribunales, cómo falla una institución que es la Corte Suprema, que debe velar por la por su función o ejercer su función disciplinaria respecto de los tribunales inferiores. ¿Cómo fallan los tribunales? ¿Cómo fallan las instituciones? ¿Cómo se supo lo de Rancagua? Porque se está investigando una causa de narcotráfico y resulta que hubo escuchas telefónicas legales Eso. en medio. Claro, porque no en todos los casos se pueden hacer escuchas telefónicas. No. Ese es el asunto. Y las causas de narcotráfico sí lo permiten. Bueno, y resulta que entre esos audios aparecieron conversaciones entre las personas que están involucradas, que son personas evidentemente, pero no cualquier persona. Son 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Aquí ha habido tráfico de influencias, magia negra. Claro. Magia negra también. Magia negra, tráfico de influencias, amaño de fallo, ha habido todo. Pagos, hay de todo. Se pretende, por ejemplo, nombrar a algún notario, todo esto, pero a ver, esto de los notarios ya lo sabemos, pero ya es más viejo que el hilo negro. Entonces resulta que hay 3 jueces que están suspendidos, uno de ellos que va a ser formalizado. El que va a ser formalizado es Emilio Elgueta. Para el Ministerio Público podría ser un delincuente el ministro. Y los otros 2, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, suspendidos por la Corte Suprema. Tenemos que hablar de la influencia que ha existido por parte de la política. Porque hay un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso Biobío la radio, que confirma que el senador socialista Juan Pablo Letelier, que hace y deshace en la zona de O'Higgins, porque ahí se comenta que para que un organismo público contrate un portero tiene que preguntarle al senador Letelier. Bueno, resulta que hay un documento del Ministerio Público que confirma que el senador Juan Pablo Letelier, el senador socialista, realizó gestiones ante el fiscal nacional Jorge Abbott a favor de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigados por presunta corrupción. ¿Qué es lo importante de esta reunión? Que se produjo cuando ya estaban siendo investigados por el Ministerio Público. Ese documento al que hacemos alusión, que vamos a revisar ahora, también lo pueden ver, está publicado en biobiochile.cl, nuestra plataforma digital, está en la portada en este minuto, lo pueden revisar junto con nosotros. La Corte Suprema, además, suspendió a otros 2 magistrados del Tribunal de Alzada de la región de O'Higgins y ordenó extender las indagatorias a otros funcionarios de la jurisdicción, porque evidentemente ellos son la cúpula, lo que podemos ver hasta ahora de lo que es una red mucho más profunda, por lo menos en los tribunales de O'Higgins. El fiscal Raúl Guzmán detalló las primeras diligencias respecto de uno de los 3 jueces cuestionados, Marcelo Vázquez, quien declaró como imputado por presunta negociación incompatible. Eric López, muy buenos días. Hola, Eric. Hola, muy buenos días. ¿Qué dice este documento? El senador Letelier manifestó su preocupación por la situación que afecta a la región de O'Higgins por las públicas diferencias que han mantenido algunos ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con el fiscal regional de la misma región. Se refieren a Emiliano Arias. Este documento está firmado por la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Francisca Huert, y es una respuesta fechada el 18 de diciembre pasado a una consulta por transparencia realizada por la Fundación CIPER Chile. Esto es la reunión que sostuvo el parlamentario socialista con el fiscal nacional Jorge Abbott el 19 de noviembre del año pasado.
mismo día, y lo advertimos en la radio, en que la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, le quita a los fiscales de O'Higgins la causa por irregularidades en los nombramientos de cargos en el Poder Judicial en esta jurisdicción. Es la causa que actualmente lleva el fiscal Raúl Guzmán, que decíamos, ¿por qué diablos se sacó esta causa a los fiscales de Rancagua? El fiscal nacional le responde a Letelier que comparte esa preocupación y que ha recibido algunas presentaciones que materializan las diferencias existentes, las que se encuentra analizando y que serán analizadas y resueltas según los cursos normales, se lee en este texto. El 26 de marzo recién pasado, en una ceremonia ahí de la Contraloría General de la República, a ser consultado por Biobío La Radio, el fiscal nacional contestó lo siguiente a la pregunta sobre si la reunión con el senador Letelier influyó en la apertura del sumario al fiscal Sergio Moya. Nada, usted comprenderá que la información que me llega del fiscal Palma es el día 19 de enero, es decir, 2 meses después de la reunión que tuve ya con el senador Letelier. Nuevamente creo que hay una lectura de mala fe de esa reunión. Bien, ¿otras preguntas? Ayer, tras un pleno extraordinario, la Corte Suprema extendió la investigación administrativa que instruye la ministra Rosa María Maggi a otros funcionarios del Poder Judicial de O'Higgins, además de los ministros Emilio Olgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, que enfrentan cargos por tráfico de influencias. Esta es la investigación disciplinaria, el sumario que se lleva en la Corte Suprema. Asimismo, al igual que Olgueta, fueron suspendidos de sus cargos los magistrados Vázquez y Albornoz. Ayer lo comentábamos, no sabíamos por qué seguían ellos fallando, siendo que estaban cuestionados por tráfico de influencias. El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, consideró grave e insólita la situación, pero hizo un llamado a la población de la zona a confiar en las medidas que se están adoptando. A la población de la jurisdicción de la Corte de Rancagua y a toda la población de Chile, lo que hay que decirle es que el Poder Judicial está enfrentando esta situación muy dolorosa con la mayor energía y la mayor prontitud posible, respetando los derechos de todas las personas que puedan estar involucradas. Y que si algún asunto o algún caso ha sido resuelto de manera que se estima inadecuada o torcida, tienen ellos a su disposición los recursos ordinarios y extraordinarios para que puedan ser revisados por los tribunales superiores. Para el gobierno esta situación es grave, así lo manifestó el ministro del Interior Andrés Chadwick. Escuchemos. Es muy grave y especialmente que se puedan ver situaciones de abuso, de corrupción en el Poder Judicial. Está investigando a fondo el propio Ministerio Público, la Fiscalía y la propia Corte Suprema ha tomado medidas, acciones, ha designado una ministra de la Corte Suprema especialmente para ver esta situación. Esperamos que se aclaren los hechos y si hay responsabilidades penales se puedan aplicar lo que corresponde de acuerdo a la ley. En el ámbito penal, Elgueta es investigado por el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, como presunto autor de enriquecimiento ilícito y prevaricación, delitos por los cuales va a ser formalizado, como ustedes decían, el próximo 26 de abril. El fiscal regional sur, hablamos con él ayer, Raúl Guzmán, instruye esta investigación por irregularidades en el nombramiento de 20 funcionarios judiciales ahí en la región de O'Higgins. En conversación con Biobío La Radio, el persecutor confirmó que está trabajando con celeridad y que pidió a la Corte Suprema copia del sumario que se instruye contra los 3 jueces. Se han decretado una serie de diligencias, situaciones a declarar que se han realizado algunas, otras se han reagendado a peticiones de los citados o sus representantes y se están solicitando antecedentes también a la excelentísima Corte Suprema. ¿Se está trabajando rápido teniendo en cuenta que puede estar afectada la población ahí en Rancagua? Por supuesto que esta es una investigación que se está llevando con la mayor celeridad dentro de los márgenes con los que podemos trabajar. Son hechos que sin duda han causado conmoción. Guzmán le va a tomar declaración a 5 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya le tomó a Ricardo Pairacán y a Marcelo Vázquez. Este es el más complicado. Podemos decir que el que corre también el riesgo de sumarse a Elgueta como próximo formalizado. ¿Por qué? Porque promovió a su hija en una suplencia en los tribunales de esa ciudad cuando era presidente, lo afirmó él mismo.
Así que está muy complicado para ser formalizado como presunto autor de negociación incompatible. También fue citado el ministro Olgueta en calidad de imputado también por el mismo delito, pero se excusó a través de su abogada a asistir a esta diligencia. Van a seguir las novedades, les adelanto, durante hoy y el fin de semana también. Hoy hay pleno, ¿eh? Sí, el pleno. Bueno, ordinario. Ayer hubo pleno, hoy hay otro. Sí, ayer extraordinario y día regular. Exactamente. Claro. Oye, mira, algunas cositas. Juan Pablo Letelier. No se El mueve jefe. una piedra en la zona de O'Higgins, en la región de O'Higgins, sin que Juan Pablo Letelier no lo sepa, no diga, etcétera. ¿Qué va a decir hoy día el Partido Socialista? Yo quiero escuchar a Álvaro Elizalde, que es bien crítico en un montón de cosas, a ver si se va a autocriticar para el partido. Letelier es poderosísimo y con recursos además, un senador rico, y por lo tanto tiene influencia de todo tipo. ¿Qué va a decir el Partido Socialista? Primera pregunta. Lo segundo, se van a investigar naturalmente que solamente estos 3 magistrados, o se van a investigar funcionarios judiciales. Por ejemplo, a Gianni Libretti. Juez de garantía, que recordemos hizo una transferencia de fondos al ministro Elgueta justo cuando fue... El día que asumió. Exactamente, justo el día que asumió Se va a como investigar juez a la de garantía y tiene una esposa que fue nombrada notario. No, Exactamente, está congelada. está congelada. Lo que supimos ayer, ¿quién no? A ver, esto es interesante, señores auditores, porque ayer, perdone que les contemos una especie de trama acá. ¿Quién la nombró? Jaime Campos. Ex ministro de Justicia. Exactamente. Masón. El 2 de marzo. Masón. Es que sí, claro, ese es el otro tema. Dos de los jueces, claro, y Jaime Campos, ministro de Justicia, masón, quiso ser el principal líder de la masonería en Chile. Y resulta que en su campaña interna, 2 de estos jueces investigados fueron jefes de campaña en Rancagua. Y resulta que en toda esta trama, donde está Libretti también, porque son todos amigos, resulta que Jaime Campos nombró a la esposa de Libretti notario. El decreto, en todo caso, no ha ido a la Contraloría. No es que ayer erradamente dijimos hay que ir a buscar el decreto de la Contraloría. No ha salido del Ministerio de la Contraloría y está congelado, Eric. Ahí Exactamente. Oye, notario en Rengo, ese era el cargo que le estaban dando. Todo Ahí, esto se va configurando de esta manera. Exactamente, en esa pasada dejaron como fiscal de San Fernando a un ex defensor público penal, que era el defensor público penal de la región de O'Higgins. ¿Quién quedó fuera? Después de una maniobra, que ahora creemos que es una maniobra, Luis Toledo. ¿Se acuerda del fiscal del caso Cabal? Claro. Ahí el gobierno dice que el gobierno había pedido que lo nombraran y todo eso fue. Hoy en día, viendo todo lo que pasó, se pusieron a los hombres del senador Letelier, podemos decirlo, a estos notarios, que tenían relación directa con esta banda de ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Lo otro, apuntar que esta reunión del 19 de noviembre, que aparece que ya el propio Ministerio Público reconoce que este senador fue a gestionar a favor de estos ministros, y ese mismo día le quitan la causa, una de las causas en la que está involucrado Vázquez, que tiene a Paula Vial de abogada defensora, ojo, a la ex defensora pública nacional. Igual que Nicolás López, digamos. Exactamente. Y ese día, después de esa reunión, se realiza todo esto. Y en este papel, en este documento donde aparece también que participó en esta reunión Marta Herrera, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, se dice que hay presentaciones que se están analizando. Se hicieron presentaciones estos ministros ante el fiscal nacional, por lo que se desprende este documento, o alguien más. Además hicieron presentaciones formales, documentos que por supuesto vamos a pedir. Ya lo solicitamos, creo. Oye, yo quiero Jorge saber Molina, para que sepan que ahí en el Ministerio Público cuál va a ser el remitente. Yo quiero saber qué va a pasar con Carla Vázquez.
Carla Vázquez es una hija de uno de los magistrados involucrados, que está siendo investigado, que fue nombrada en reiteradas oportunidades Sí. en cargos en tribunales. En suplencias justamente que tienen que ver en las unidades de familias de los tribunales de familia. Ella hizo ahí la suplencia. Y una de ellas es la que tiene muy complicado Vázquez. Le cuento, cuando la causa estaba en manos de los fiscales de la región de O'Higgins, iban a ser solicitadas 2 formalizaciones, las del Guetta y las de Vázquez. Oye, quiero recordar algo. 8 de enero de este año. Ese día se resolvía si se confirmaba o no el sobreseimiento de el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, en el caso Cabal. Lo dijimos. Exactamente, quiero recordarlo. La sala está integrada, entre otros, por un ministro que se llama Ricardo Pairicán. Sin embargo, repentinamente se va a ver la causa y el ministro Pairicán sale de la sala. Se fue, nadie sabe por qué, abandonó, se fumó. Y resulta que su lugar fue ocupado por el ministro Vázquez. Se revocó lo dictado por el Tribunal de Garantía, se revocó y se sobreseyó a Sebastián Dávalos después de esta desaparición oportuna. Capítulo que contamos apenas empezó esta trama, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con el ministro Pairicán, señores de la Corte Suprema? ¿Lo van a investigar o no? A él ¿Por lo qué se sacaron. fue? No, pero a ver, Tomás, ¿qué pasó? A ese ministro lo sacaron y, según las fuentes que hemos consultado, este ministro fue el que le entregó valiosos antecedentes al fiscal Emiliano Arias. Pero ¿cómo es eso de lo sacaron? ¿Cómo se saca un ministro? Perdón. O sea, el presidente Sí, Pumán. pero hay que dar una, hay que dar una justificación legal. Pues. Si no se trata de llegar y sacar ministros. Pues. Y eso es lo que no se entiende hasta el momento. Oye, yo insisto que hay que investigar al secretario de la Corte, que es Hernán González. Hernán González, Hombre, según se dice, del senador Letelier. puesto en la Corte de Apelación de Rancagua por el senador Letelier. ¿A quién apoyó ahora para la quina para reemplazar al ministro Milton Huica, el senador Letelier? Y también hay que poner ojo en eso. A Dora Luxic. Ujú. Dora Luxic, que es la ministra que quiere colocar Letelier en la Corte Suprema. Y también el gobierno, les digo una cosa. Sí, El porque gobierno también, le ha dado seguridades a Andrés Chadwick. sí, Chadwick es el que la apoya también bastante, se la jugó. Aquí hay una trenza larga. Exactamente. Ya. Yo no sé si se va a llegar al fondo de todo esto. Y tengo muchísimas dudas. Muchas dudas si se llega al fondo y se investiga a todos los funcionarios judiciales, todas las causas, todo, de una vez por todas. Y si se investigan otras cortes también, ¿eh? Porque alguien tendría que ser muy inocente para pensar que esto solo sucede en Rancagua. Y esa es la otra, Eric. No, eso es casi de sentido común, viendo lo que está pasando. Oye, ¿se espera algo para el pleno de hoy o no? Básicamente las suplencias, que nombrar ministros suplentes, porque se va a tener que nombrar ahí, no pueden dejarse. Ahí está integrada por 7 ministros de esa corte y ya hay 3 fuera. Así Oye, que, un datito más. ¿Por qué el jefe, el fiscal Julio Contardo, no pudo investigar? amigo de Vázquez, dijo. El fiscal jefe, amigo de uno de los ministros. Si es toda una Es que trenza. se trata de Peladito, con un doctor que fue condenado por una causa por tráfico de estupefacientes. Sí, prescribía recetas con psicotrópicos. Exactamente. No a pacientes, sino que a una red de narcotráfico. Eso Oye, no. Eric, quiero insistir Dígame. en la pregunta que te he hecho en más de una oportunidad en relación a qué pasa con el trabajo actual de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con 3 ministros suspendidos. Ayer se hizo el anuncio que revisábamos respecto de que van a ser ministros suplentes los que van a trabajar. Entiendo que van a llegar desde Santiago, de Talca, a suplir esos cargos. Y mientras tanto, además, se están revisando los fallos que se han emitido desde el año 2010 en esa Corte. ¿Cómo sigue funcionando la Corte en este minuto? Incluso ellos están pidieron una suplencia. Ya fue nombrada una juez suplente, una integrante del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Y ahora se está solicitando justamente, y hoy día la Corte Suprema va a resolver si va a nombrar 1 o 2 ministros suplentes. Tiene que ver con el tema del
trabajo que tengan los ministros. Y un dato, en regiones no es tan fuerte el trabajo como por ejemplo en Santiago, que acá en Santiago están el tema, por ejemplo, los recursos contra la ISAPRE, que son cientos y cientos que se presentan y que hay que estar viendo. Así que ayer el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, dijo que iban a ver si nombraban a uno o a dos, pero según lo que les conta a ellos, se está trabajando con normalidad en estos momentos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, según lo que a ellos, acá cuando digo a ellos, la Corte Suprema le ha llegado como información. Y van a recibir una visita a la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, que se va a ir a constituir ahí a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Así que preparen galletas y café. Oye, ¿quién representa a Javiera Blanco? A Javiera Blanco, la ex ministra de Justicia, Paula Vial. Gracias. Paula Vial, sí. Gracias, Sergio. Es que para ir entendiendo todo. Todo, exactamente.